entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba enferma con mucha fiebre y rogaron por ella a Jesús. Jesús se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, y la fiebre se le quitó. Al momento, ella se levantó y comenzó a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades los llevaron a Jesús. Y él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. De muchos enfermos también salieron demonios que gritaban: «¡Tú eres el Hijo de Dios!». Pero Jesús reprendía a los demonios y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Hola, muy buenos días. Espero que hayan iniciado un bonito fin de semana y que sientan mucho la bendición de Dios para hoy. Pues Sandy me invitó a predicarles y esto fue lo que el Señor puso en mi corazón. Y quiero que si están allí y si pueden abrir sus Biblias en Marcos 1 del 29 al 34, al 36, perdón. Y yo lo voy a leer, con eso ustedes pueden seguirme o si quieren también leerlo más tarde. Dice así la palabra de Dios en Marcos 1, 29 al 36. Luego Jesús salió de la sinagoga y se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Cuando entró en la casa, le dijeron que la suegra de Simón estaba enferma y con fiebre. Jesús fue a verla, la tomó de la mano y la levantó. En ese mismo instante, la fiebre se le fue y la suegra de Simón le servía de comer. Ya más tarde, al anochecer, la gente llevó a Jesús todos los enfermos y todos los que tenían demonios. Todo el pueblo se reunió a la entrada de la casa de Simón Pedro. Allí Jesús sanó a muchos y a mucha gente que tenía diferentes enfermedades. También expulsó muchos demonios, pero no dejaba hablar a esos demonios porque ellos lo conocían. Hasta aquí la palabra de Dios. Pues el Evangelio de Marcos, no sé si ustedes saben, fue el primer evangelio que se escribió. Y este es bastante corto comparado con los otros 3 evangelios. Casi siempre los otros están entre 24 y 28 capítulos, mientras que el Evangelio de Marcos tiene solamente 16 capítulos. Pero en el Evangelio de Marcos encontramos muchísima acción, porque hay nada menos que 65 historias de curaciones y 10 parábolas. Además, mientras Jesús viajaba por las pequeñas aldeas que le rodeaban el mar de Galilea y llegaba a Jerusalén, nos enteramos de que tenía encuentros con más de 122 personas. Cuando caminaba y visitaba hogares y mercados y encuentros con más de 100 personas dentro del templo o en las sinagogas. Jesús tenía una misión. Él sabía que solo tenía poco tiempo para cumplirla y tenía que dedicarse a la obra de Dios que le había enviado a hacer. También Marcos nos dice que la primera persona
que Jesús sanó fue un hombre poseído por un demonio mientras él enseñaba en una de las sinagogas de Capernaum. La siguiente persona a la que él sanó más tarde es la misma mañana en que él estuvo predicando en la sinagoga y fue a una mujer. Esta mujer era la suegra de Pedro. Es así como leemos que después de que ellos estuvieron en la sinagoga, entraron a la casa de Andrés y de Pedro para almorzar, justo después de haber terminado el servicio en la sinagoga en un día de reposo. Entonces Simón le dijo a Jesús que su suegra tenía fiebre y le pidió que la sanara. Inmediatamente Jesús se acercó a ella, la tomó de la mano y ella fue sanada y se levantó para ministrar a Jesús y los que estaban con él. Tomemos un momento para considerar los varios puntos interesantes de este encuentro que muestran aspectos únicos del ministerio de Jesús desde el principio. Quiero que veamos una secuencia de eventos que suceden en esta historia y son eventos muy interesantes. Primero, Jesús entra a la casa de Pedro y escucha una petición. Así dice el pasaje: cuando Jesús entró en la casa, le dijeron que la suegra de Simón estaba enferma y con fiebre. Eso es lo que dicen las Escrituras. Me encanta cómo le dijeron al Señor sobre el problema. En esencia, ellos estaban intercediendo por la suegra de Pedro. Es como si fuera una oración, en un sentido. Es posible que no sabían qué más hacer, ni qué más, ni a quién más acudir. Cuando estamos en una crisis, realmente hacemos eso, ¿no es cierto? Acudimos a Dios. Incluso los no creyentes se acercan a Dios cuando enfrentan un problema muy grande. Lo segundo que quiero que veamos es que Jesús se acercó. Se acercó a la mujer enferma, rompiendo también reglas, porque muy probablemente tuvo que entrar a la habitación de la mujer. En el Evangelio de Lucas usa una palabra que dice que la mujer yacía enferma. Esto quiere decir que estaba acostada y de espaldas. Eso quiere decir que la mujer estaba en la cama y acostada de espaldas. Otro aspecto importante a resaltar es que la palabra fiebre quiere decir en hebreo fuego en los huesos. Debido al tipo de enfermedad que prevalecía en la zona pantanosa alrededor del mar de Galilea en esos momentos, es posible que ella tuviera malaria o fiebre tifoidea. Si miramos la misma historia en el Evangelio de Lucas, este nos dice que tenía una mega fiebre, es decir, la fiebre era muy alta, una gran fiebre. No es de extrañar que Lucas nos diera este diagnóstico, ya que él era un médico, y en su Evangelio él pone especial atención a los detalles de los milagros de Jesús y la condición física de la salud de las personas. Entonces es importante notar que era común clasificar las fiebres como pequeñas o grandes en ese entonces, por lo que nos dice que ella estaba en una situación que posiblemente amenazaba su vida, porque su fiebre era muy alta. Igualmente es importante saber que en el mundo antiguo fiebre era una enfermedad en sí misma, no un síntoma. Ellos decían, tiene fiebre, como si fuera una enfermedad, pero no sabían que era un síntoma de varias enfermedades. Además, no tenían paracetamol, no tenían Advil y no tenían otras recetas para bajar la fiebre en ese entonces. Pero, ¿no te encanta que Cristo se acerque a nosotros en nuestro momento de necesidad? Lucas nos dice que Él vino y se acercó a ella. No se mantuvo a la distancia, sino que se acercó. Nuestra mayor necesidad cuando estamos sufriendo una
experiencia es difícil, es poder sentir su presencia y su cercanía. Por ello me gusta tanto el Salmo 34, versículo 18, que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y atento a su clamor. En tercer lugar, Jesús tocó a la suegra de Pedro. ¿No te encanta que Cristo se acerque a nosotros en nuestro momento de necesidad? Marcos nos dice que Él vino y se acercó a ella. Allí también rompió prohibiciones sociales de la época y la tomó de la mano, es decir, la tocó. No se mantuvo a la distancia, sino que se acercó. Jesús podía haber chasqueado los dedos y simplemente haber dicho una palabra, pero en cambio la tomó de la mano. Jesús hizo lo mismo con un ciego en Marcos 8:23. Dice, tomó al ciego de la mano. Y también en Mateo 8, después del Sermón del Monte, cuando baja del monte, tiene un encuentro con un leproso. Y lo que hace Jesús es acercarse y tocarlo. Allí también rompió con prejuicios sociales de la época. Y esto lo hizo porque Él quería hacer el bien. Y es que hay poder en el contacto, ¿no es así? Entonces, cuando Jesús toca a alguien, todo cambia. Hay sanidad y hay restauración. Pienso que nuestra mayor necesidad cuando estamos sufriendo es experimentar su presencia y su toque en nuestros corazones. Esta es una realidad que nos presenta el Salmo 34:18 cuando dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y atento a su clamor. En cuarto lugar, Jesús la levantó. Se inclinó hacia la suegra de Pedro para levantarla. Inclinarse ante una persona es un acto de humildad. Jesús no mostró arrogancia cuando lo hizo. Ella no podía levantarse por sí misma. Ella necesitaba el apoyo para poder hacerlo. Y Jesús fue ese apoyo para ella. Escuche lo que dice 1 Samuel 2:8. Él levanta de polvo al pobre. Él levanta al necesitado del montón de cenizas. Esta es una invitación a confiar en Dios cuando estamos caídos. En quinto lugar, la fiebre se fue. Tenemos muchos indicios de que la fiebre se fue de inmediato de la suegra de Pedro, lo cual es asombroso en sí mismo. Era común en esa cultura usar encantamientos elaborados que tomaban mucho tiempo y luego no funcionaban. Así que las personas de inmediato notaron el poder sanador de Jesús. Es importante considerar que cuando la fiebre desaparece, habitualmente deja a la persona que lo ha soportado muy debilitada. Esto es porque debido a la fiebre alta, consume mucha energía dentro del cuerpo para elevar la temperatura y de esta manera intentar destruir el germen que lo afecta. Por ello, las personas después de tener una fiebre muy alta quedan exhaustas totalmente. Sin embargo, la suegra de Pedro tuvo fuerzas para servir inmediatamente después de padecer esta fiebre tan alta. Eso también hizo evidente el poder de Jesús. En sexto lugar, la suegra de Pedro sirvió a Jesús. Como era costumbre en la época de Jesús, las mujeres tenían mucho menos importancia en la estructura de la sociedad judía en ese momento y a menudo estaban muy restringidas de manera que ellas necesitaban proteger de muchas formas su inocencia y la reputación de la familia.
ellas nunca estuvieron involucradas con hombres fuera de la familia, excepto para servir la comida, por ejemplo. Y ciertamente nunca estuvieron en contacto con ellos. Pero este caso es sorprendente porque los hombres le pidieron a Jesús que sanara a la mujer, como era apropiado. Por eso Jesús fue a su dormitorio, la tomó de la mano y fue sanada para siempre. Se levantó, se puso a trabajar, todos estaban asombrados y agradecidos de dejar de lado las normas sociales arraigadas desde que hacía mucho tiempo que ya no importaban en absoluto. Ya podemos ver que las enseñanzas y obras de Jesús rompieron con muchos esquemas sociales no sanos de esa época. No es de sorprender que la suegra de Pedro puso su vida inmediatamente a disposición de Jesús y a su ministerio. Tal parece, no solo sirvió a Jesús y a otras personas allí presentes, sino que también sirvió a la multitud que se acercó a la casa más tarde esa noche. Nosotros hemos sido salvos para servir, sanados para ayudar y tocados para que también podamos tocar el corazón de otros. De hecho, los seguidores de Jesús parecían entender la necesidad de servir más rápido de lo que los hombres seguidores lo entendieron. Jesús quería demostrar que las mujeres son valiosas. Marcos 15:41 nos dice que varias mujeres los seguían y los servían. Ellas se convirtieron en una parte de sus seguidores y en algunos casos viajaron con él. No solo sirvieron, sino que también apoyaron y testificaron su ministerio. Ahora, es Lucas quien en el capítulo 8, versículos 2 y 3, nos dice que muchas mujeres proveían para Jesús y sus discípulos con sus recursos económicos. Ya podemos entender por qué muchas de las parábolas y curaciones involucran a las mujeres. Jesús las dignificó dándoles un estatus igual al de los hombres. Finalmente, quiero que notemos que ese día más tarde, mientras la mujer recuperada servía a Jesús y a sus discípulos, la casa se llenó de una multitud que buscaba el poder sanador de Jesús y su mensaje. Y seguramente esta mujer, enferma, solo unas horas antes, junto con otras mujeres de este hogar, tenían mucho que hacer para facilitar la reunión y los milagros que ocurrieron. Jesús sanó a muchos de ellos esa noche. Las personas que venían tenían diversas enfermedades, lo que significa que tenían múltiples enfermedades o una amplia variedad de ellos. Esto nos recuerda que todas las personas que nosotros conocemos también de alguna manera están librando una batalla de la que no sabemos todos los detalles. Al pasar los años, yo he llegado al convencimiento de que el mundo está sufriendo emocional, mental, física y espiritualmente, o inclusive todo lo anterior. Y es que están anhelando a un sanador, al Salvador, que se acerque a ellos, que entre sus corazones, que entre a sus corazones, que se incline, que tome la mano de ellos, que los levante para ser sanos y para poder servir a Dios y a otras personas. Al igual que la suegra de Pedro, tú y yo podemos ser ese instrumento útil en las manos de Dios para que esto suceda. Entonces, cada vez que te encuentres con Jesús, la respuesta natural es servirle. Esta palabra servir es una palabra que en griego se traduce como diácono. Literalmente significa servir a las mesas. Y también es la misma palabra que se usó cuando en la tentación el Evangelio dice que los ángeles vinieron para servir a Jesús
después de haber sido tentado. Al igual que la suegra de Pedro, tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios para que puedas servir a otras personas. ¿Qué podemos hacer entonces? Es posible que Dios esté hablando a nuestro corazón para dejarlo entrar, para ser sanado primeramente, mientras usamos maneras creativas de cómo servirlo a Él y a otras personas. Puede ser quizás abriendo nuestro hogar para que los vecinos se encuentren allí con Jesús. Practicar la hospitalidad, por ejemplo. O comunicándote con tus vecinos para conocerlos y saber cómo están. O quizás, ¿qué acciones puedes planear con las limitaciones de la cuarentena, por supuesto, en los próximos 3 meses para que personas aprendan acerca de la gracia de Dios? Dios te dará y me dará también maneras creativas de propiciar encuentros de Jesús con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos y nuestros conocidos. Pues hermanos y hermanas, que Dios los bendiga hoy y siempre. Y un abrazo desde aquí. Hasta luego.